Hola, bienvenidos, soy el Dr. Fonte. Hoy voy a contestar una pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo mejorar mi funcionamiento como padre para ayudar a mi hijo afectado por el trastorno déficit de atención e hiperactividad? Con hiperactividad o sin hiperactividad, déficit de atención seguro. Entonces, cuando está ese diagnóstico, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como padres para ayudarlos? Es una tarea extremadamente difícil, y desafiante. Respeto mucho la posición de los padres, trato de brindarles ayuda porque el niño lo necesita ser contenido, necesita ser entendido, comprendido, pero a la misma vez necesita estructura, necesita sus rutinas, etc. Hoy voy a darles algo de información que lo pueden poner en práctica y va a ser de mucha ayuda para su funcionamiento en la casa. Primero de todo, los padres deben buscar información. ¿Qué significa esto? Tratar de conversar, leer, participar en alguna reunión de fundaciones, etcétera, con respecto a este trastorno. Es importante informarse, así como están haciendo a través de este medio. Con este video pueden aprender algo de información, qué hacer, de qué se trata, cómo podemos mejorar. Entonces, número 1, buscar información. Número 2, es encontrar un diagnóstico concluyente. ¿Qué significa esto? Que a partir de los 6 años se puede oficialmente diagnosticar al niño afectado con este trastorno. Antes, él o ella va a manifestar síntomas o una gama de síntomas, pero técnicamente no se debe diagnosticar antes de los 6 años. Entonces, cuanto antes se comience la observación, antes se puede empezar a implementar el plan de tratamiento. Y esto es muy importante. Así que cuanto antes sepamos qué es lo que hay. Hay muchos padres que me han dicho: doctor, es un poco tarde, mi hijo ya tiene 11 años, 13 años, nunca lo atendí o lo atendí hasta los 8 años, pero ahora se me está complicando como adolescente. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Cuanto antes sepamos qué es lo que hay, la certeza del diagnóstico, que es inconfundible, entonces antes podemos desarrollar un plan de tratamiento para empezar a mejorarle su funcionamiento. Entonces, otro consejo, aparte de buscar el diagnóstico con un profesional, psicólogo clínico, neuropediatra, pediatra o psiquiatra, es importante no aislarse como padres. A veces queremos esconder esta situación, esta realidad, y a veces le transmitimos a nuestro propio hijo este sentido de una cierta pena por el trastorno que está afectado y por lo que dirá la familia o las amistades. Entonces es como que lo tratamos de cubrir, etc. Hablé en otro video acerca de cómo reaccionan generalmente los padres, y es un poco el mecanismo ese de negación. Primero no quiero creer qué es lo que hay, y después, cuando me convenzo de que este es el problema o este es el diagnóstico, entonces trato de minimizarlo o taparlo. Cualquiera de esas dos posturas están equivocadas y no les va a funcionar. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a mi niño? Ciertamente es difícil este trabajo y es un desafío, pero hay algunas pautas que debemos seguir. Número 1, el trabajo tiene que ser constante, gradualmente, pero tiene que estar bajo la premisa de: siempre voy a mantener esta postura, porque estas posturas son las que ayudan al niño afectado con el TDAH. Entonces, si yo ya entiendo como padre que esto es lo que tengo que hacer, me tengo que convencer y tengo que cerrar la posibilidad a hacer cualquier otra cosa o a ser inconsistente, porque lo que más necesita el niño es estructura, rutinas, mensajes claros. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a hablar acerca de unas recomendaciones generales que pueden aplicar en la casa para ayudar al niño. Por ejemplo, número 1, establecer límites y normas. Esto es lo que se permite, estas son las reglas de la casa, y el niño, por problema que tenga de atención o de hiperactividad, no es un problema de falta de entendimiento, asegúrense que lo entendió y las consecuencias que hay por su incumplimiento.
El otro punto que quiero hacer es el de refuerzo positivo. Le vamos modificando la conducta y un término que utilizamos mucho en psicología clínica es el refuerzo positivo. Cada vez que hace algo bien hay que reconocerlo. Es una técnica, no dejarlo pasar, sino cuando hace algo bien o cuando encuentra algo que le gusta, eso hay que reforzarlo en vez de minimizarlo o anularlo. Otra técnica que se utiliza mucho es el sistema de puntos, que cuando él hace tal o cual cosa que ustedes están pretendiendo que haga, que recoja su cuarto, que se siente 10 minutos a hacer las tareas, o que haga cualquier otra función o en la casa o para él personalmente, entonces hay un sistema de puntos que él va ganando puntos a medida que, vamos a decir que el recoger la cama y su cuarto, eso lleva 10 puntos. Entonces él, cuando hace, le dice al padre que ya lo hizo, él se gana los 10 puntos. Después que sume, por ejemplo, 50 o 100 puntos, etcétera, de conductas apropiadas, entonces él tiene una recompensa, él tiene un premio que ustedes ya de antemano lo habían conversado, entonces esa es la motivación para él poder seguir haciendo lo que le corresponde. Otra forma muy importante de manejar estos casos es el tiempo fuera. Cuando hace una conducta inapropiada, ya lo he dicho en muchas ocasiones, hay que prestarle atención a la conducta, nunca atacarlo al niño como persona, porque él tiene un desorden que a un altísimo nivel él no lo puede controlar. Es ese motor con acelero por la hiperactividad o ese sistema que le cuesta mantener atención enfocada o atención singular a un evento sin distraerse. Entonces es algo que él no lo puede 100% controlar, entonces no se puede atacar a la persona porque es totalmente innato, fuera de su control. Entonces, importante tener en cuenta ese tiempo fuera, que aislarlo de la situación y dejarlo en un lugar que esté seguro, pero que no haya ningún tipo de distracción. O sea, él no se puede entretener, va a mirar la pared, puede mirar el techo, lo que quiera mirar, pero no va a haber estimulación externa para él distraer. Lo pueden dejar ahí 5 minutos o 10 minutos, de acuerdo a la gravedad de la situación, pero ese tiempo fuera, siempre es importante entender por qué va y por qué estuvo ahí en ese, vamos a llamar, castigo, el tiempo fuera, y también cuando sale o cuando termina el tiempo, qué es lo que hizo, qué es lo que aprendió. Siempre es importante reflejar este tipo de cosas, qué es lo que el niño aprendió. ¿Cómo podemos ayudarlo ahora que empezaron las clases, están los colegios activos, etcétera? Académicamente es importante. Algunos puntos que quiero que tengan en cuenta. Es importante no esconderse y es importante hablar con los maestros. Hablar con los maestros, ¿por qué? Porque si yo le llevo a mi hijo que está afectado, yo quiero que el maestro sepa, mi hijo tiene estas características. No es falta de inteligencia, no es malo, no es un niño que desobediente e irrespetuoso. No, él tiene un trastorno, está siendo tratado. Quiero que el maestro sepa para entender de qué manera este maestro, profesor, va a encarar, va a tratar de ayudar y cómo va a lidiar con la conducta de mi hijo o con las necesidades académicas que tiene el hijo. Entonces, explicarle a los maestros, esto es importante para que ellos estén dispuestos a proporcionar quizás más ayuda o más apoyo si es necesario. Segundo, implicarse en los estudios del hijo. ¿Qué significa esto? No es suficiente. ¿Te dieron tareas? Sí. Ok, perfecto. Bueno, ¿las vas a hacer? ¿Hiciste las tareas? Sí. No, implicarnos significa sentarme. Yo sé que toma tiempo, yo sé que todos estamos ocupados, pero es importante no dejarlo que él se encargue solo de esto, porque no lo va a hacer, porque no tiene esa capacidad. Implicarnos significa voy a revisar, vamos a estar juntos, vamos a prepararnos para los exámenes, vamos a revisar diariamente la agenda del niño y nos comunicamos permanentemente. Tercer punto, quiero que el niño me explique qué es lo que aprendió.
Esto es tanto en las tareas como cuando viene del colegio. ¿Cómo te fue? Bien. ¿De qué hablaron? ¿Qué aprendiste? Que él pueda elaborar, sacarlo. Está en la memoria, si es que está en la memoria, que él pueda explicar lo que aprendió. Entonces, tanto en que no hagamos esta postura superficial de preguntar, ¿todo bien? ¿Te fue bien? Me alegro. Ok. Cuarto, estimular el progreso, el pequeño progreso que tienen estos niños. Cualquier progreso en el aprendizaje, ya sea el esfuerzo personal, su dedicación, se está esmerando, está tratando, está esforzándose, eso debe ser reconocido y premiado si se puede. El otro punto muy importante es fomentar el orden y la organización en casa. ¿Qué significa esto? Va a ser muy importante que en casa, para que este niño pueda funcionar bien, las cosas estén en su lugar y que él sepa dónde están las cosas y dónde van las cosas. Entonces se puede esperar que él cumpla con lo que tiene que cumplir. Entonces, hacemos actividades juntas diariamente, si se puede. Hacemos una agenda del día. Por ejemplo, si vamos a estudiar entre las 5 y 6 de la tarde, un ejemplo, el que sea aplicable para su casa, si vamos a estudiar entre las 5 a 6 de la tarde, entonces que esa sea la rutina. ¿Dónde vamos a estudiar? Que sea un lugar fijo y que haya muy pocas distracciones. Planificamos cada sesión de estudio y cada sesión de repaso. Ya ven, como dije anteriormente, nosotros nos tenemos que involucrar e implicar en la educación, en la parte académica del niño. Así que esta parte es un poco de trabajo para los padres, pero el resultado, cuando uno le está encima, cuando uno está premiando, cuando uno está corrigiendo, cuando uno está ayudando y apoyando, el niño ve eso como un reforzador en vez de gritarle no sirve para nada, uno se enoja, se fastidia, se frustra y es perfectamente entendible, pero esa no es la solución. Entonces, otro último consejo en esto es tener alarmas. Los teléfonos tienen una alarma, cualquier reloj despertador. ¿Para qué? Para que si yo le digo vas a leer por 10 minutos, pongo una alarma de 10 minutos. Cuando suena esa alarma, le voy y le pregunto qué leyó, qué entendió, qué aprendió. Y la alarma significa que hay un tiempo limitado. Eso es un reforzador. Él sabe que esto no es, bueno, cuando termines de leer, entonces después vas a poder ir a jugar. No. Si leíste 10 minutos y me explica lo que leyó y entendió lo que leyó, etcétera, etcétera, entonces ahora le podemos dar unos minutos para que juegue, haga lo que quiera hacer, etcétera, etcétera. Siempre motivamos el aprendizaje del niño, motivarlo para que aprenda, motivarlo para que se esfuerce en una X actividad. Fomentar las capacidades y las aptitudes del niño. No tanto resaltar las partes que no tiene desarrollados o la parte que tiene más dificultades o que no tiene habilidades, sino reforzar lo que a él le viene fácil, cuáles son sus aptitudes. Por ejemplo, si es bueno con la música, que aprenda a tocar un instrumento. Si es bueno con el deporte, y siempre hablo, y en mi libro hablo de la importancia del ejercicio físico en cualquier deporte que le guste, vamos a ponerlo a hacer ese tipo de ejercicio. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? Es de a poco nosotros concientizarnos del trabajo que tenemos que hacer, estar encima y para poder ayudarlo a que él tenga una estructura, una predecibilidad en la casa. Él sabe lo que tiene que hacer, se le premia y cuando no hace lo que tiene que hacer, entonces lo ponemos en tiempo fuera o algún otro tipo de corrección o consecuencia. Espero que estos puntos sean claros, que los haya explicado claramente, porque va a haber más consejos prácticos para padres en cualquier otro video que viene. Gracias.